Está con nosotros Ricardo Delgado, una de las personas que más fácil explica la economía. Por eso lo invitamos hoy para hablar de lo que vos ves todos los días cuando vas al almacén, a la verdulería, cuando te encontrás con los precios. Y yo decía que últimamente estoy viendo en el programa, por ejemplo, en BDA, en el programa de Antonio Laje, que hace una recorrida prácticamente diaria o semanal en los comercios, y todos los comerciantes dicen, no, la verdad que actualizamos los precios todas las semanas. Algunos ni siquiera todas las semanas, cada 3, 4 días. Sí, claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? Si el dólar está quieto, si la verdad que no... A ver, ¿Por qué todos los días hay aumentos? Porque el proceso inflacionario sigue, claramente, digamos, el dato de ayer del 7% de inflación minorista de agosto indica eso, pero además ayer se conoció otro dato, es que la inflación mayorista subió 8.2 en agosto. La inflación mayorista anticipa la minorista en los meses que siguen, con lo cual vamos a tener, y yendo un poco a la pregunta que vos me hacías antes del corte, vamos a tener inflaciones altas por lo menos un par de meses más. Digo, altas a estos niveles, y esto me parece que, bueno, forma parte de, obviamente, de la tragedia cotidiana de muchas familias, pero además me parece que exige que el gobierno tome ya medidas. Porque aparte, viste que los argentinos no sé qué opinan ustedes, pero es como que nos vamos acostumbrando a situaciones. En un momento era, bueno, che, 3% de inflación, qué alto. Hay que bajar. Después era, che, uy, 5, y se aprendían todo. Ahora estamos en 7. Lo que sucedía es que... Y nos acostumbramos a que sea 6, 7. Y vos nos decís, Ricardo, que va a seguir durante vamos a tener meses más. Septiembre y seguramente octubre con inflaciones muy altas. Y después, terminando el año, digo, y vale la pena decir, hace minutos el gobierno presenta el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Sí. Admite que este año la inflación va a ser 94.5%. en ese presupuesto, ¿cuánto? 94.5%. De este año. El gobierno ya lo firmó en el proyecto de presupuesto con los números del año que viene. Pero obviamente los números del año que viene tienen que decir desde dónde arrancan. Claro. Bueno, con lo cual digo, estamos en las puertas de los 3 dígitos y el problema de fondo es que a estos niveles de inflación es muy difícil, si no imposible, recuperar ingresos. O sea, el salario real, las jubilaciones, todos los que percibimos ingresos fijos en pesos todos los meses, no vamos a tener capacidad de defensa ante estos niveles de inflación. Hoy hablábamos en la radio y Marcelo Palacios, estamos a las 14 en Radio de la Red, por supuesto. Marcelo Palacios decía hoy algo que me pareció muy gráfico, ¿no? Y explicaba una explicación muy simple, pero para que se entienda, para que todo el mundo entienda lo que es el flagelo y la inflación. Vos tenés 100 pesos en la mesita de luz y con esos 100 pesos el mes pasado comprabas determinada cantidad de productos. Bueno, ahora pasa un mes y para comprar esa misma cantidad de productos ya necesitas 7 pesos más para poder comprar. O hacerlo en miles. 100.000 pesos tenías, vos comprabas determinada cantidad. Ahora necesitas 107.000 para comprar la misma cantidad. Y el mes que viene para comprar esa cantidad vas a necesitar 114.000. Exacto. Y el problema es que vos no ganás 7.000 pesos más todos los meses para poder llegar a comprar. Por lo tanto, todos los meses tenés 7.000 pesos menos en esos 100.000 pesos que tenías guardado. Exactamente. Y además lo que ya estamos viendo, el consumo se empieza a caer. O sea, lo que estamos viendo es que la economía se empieza a enfriar. Sí. Ya los datos son bastante claros, digamos. Ricardo, vos decís, hay que hacer algo, el gobierno ya tiene que hacer algo con esto. Bueno. Hace un rato contábamos que tuvimos una charla con algunos funcionarios hoy, justamente por este tema de la inflación, y empezaba a dar vuelta la idea de algún tipo de plan austral, de un plan de shock. ¿Sabes cuál? La respuesta que yo tuve es, para hacer eso tenés que tener dólares en el Banco Central, si no, no hay manera de hacerlo. Bueno, claro, a ver. Entonces, ¿cómo se hace? Bajar la inflación sin dólares es un sinsentido, digamos, no es posible, claramente. ¿Por qué? Básicamente porque hay expectativas de devaluación que te hacen generar un fenómeno inflacionario permanente, digamos. La dinámica de los precios aumenta permanentemente justamente porque todos saben, los que forman precios todos los días, los que toman decisiones de precios, que el Banco Central no tiene dólares suficientes. ¿Y entonces? Bueno, entonces, me parece estratégico tratar de fortalecer las reservas del Central, me parece importante el viaje de Massa a Estados Unidos en ese sentido, me parece interesante, inteligente esta medida puntual, un parche, pero inteligente de ofrecerle un incentivo al complejo sojero, que es el que tenía dólares guardados. A ellos le pareció mejor todavía. No, por supuesto. Enseguida. Bueno, a ver, sin duda, esto es así.
Sí. Sin asistencia en el Banco Central con dólares es muy difícil bajar la inflación. Ahora, también hay que decir que el proceso de ajuste fiscal y monetario que está en marcha, que es muy fuerte, es un ajuste netamente de corte ortodoxo, no solamente va a enfriar la economía, sino que justamente el enfriamiento a lo largo de los meses, no este mes como decía antes, ni el mes que viene, pero a partir de fin de año, principios del año que viene, podemos empezar a ver si se sostienen estas medidas de recorte y de endurecimiento monetario, podemos ver precios algo más bajos. ¿Vamos a ir al 2% mensual? No, no vamos a ir. El gobierno ya está diciendo 60, el año que viene, dice, ¿no? 60. Claro. 60. Una meta que después no se termina cumpliendo casi nunca. Es probable que no se cumpla, pero es un presupuesto a priori un poco más razonable que te está diciendo, señores, el ajuste empezó ahora y va a seguir el año que viene. Un poco más realista. Ahora cuando volvamos de la pausa, quiero que hablemos también de la inflación que más duele, que es la inflación de aquellos productos que consume la gente de menores ingresos. Claro. Que inclusive algunos productos, no sé, por ejemplo, la leche, el pan, la lechuga, son productos que consume el millonario y son productos que consume aquel que vive en una casilla, por ejemplo. Son productos que le sube a todos por igual y son productos de primera necesidad. En un ratito más nos metemos con todo esto. Hay más del tema de Vicente López, hay más del tema del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora, corte chiquito, 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 y ya venimos, dale. Nos había quedado una pregunta pendiente. Empecemos de vuelta el bloque. Tomado. Nos había quedado una pregunta pendiente con Ricardo que tenía que ver justamente con la inflación, pero la inflación que le pega a los sectores más bajos, ¿no? Me refiero a la inflación de la leche, la inflación del pan que está a un precio pocas veces visto, y tantos otros productos que forman parte de la canasta básica, pero aquella canasta básica que más miran los pobres, sobre todo. Sí, sobre todo porque los alimentos en los sectores más vulnerables, más pobres, representa casi la mitad de la canasta de consumo. En el promedio representa el 27% los alimentos y obviamente en los sectores más acomodados representa el 10 o el 15%, ¿no? El resto de la canasta se compone de otras cosas. Evidentemente la inflación en alimentos es uno de los grandes problemas y de los grandes desafíos porque allí además ha impactado muy fuerte la suba de los precios internacionales. Del trigo básicamente y de otros commodities que derraman directamente sobre los sectores populares. Alguna vez hice una pregunta que tiene... A ver, esta pregunta que te voy a hacer ahora, algunos economistas me dijeron, sí, tenés razón, y otros me dijeron, no, estás diciendo una barbaridad, te tiran piedra con esta pregunta. ¿La inflación le conviene a alguien? A los gobiernos, no digo este gobierno, a los sucesivos gobiernos, ¿les conviene que haya inflación porque es una manera de generar un impuesto encubierto? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Yo Por te lo diría, que te veo, ¿está más cerca que el sí? Depende del nivel de inflación. A estos niveles de inflación ya no. Ya no. Claro. Y ya no porque empiezan a aparecer problemas que superan más que los beneficios que genera lo que se conoce como la recaudación del impuesto inflacionario, que es básicamente lo que el gobierno recauda por tener la posibilidad de emitir pesos, en términos simples. En niveles bajos de inflación, eso suma a la recaudación. En estos niveles, en donde se frena el consumo, donde empieza a pegar y a crujir la actividad económica... O sea, 2-3% es un nivel para vos bajo. Hasta ahí, digamos, no son niveles bajos de inflación. Comparados en el mundo son niveles muy altos, pero son niveles tolerables dentro de los cuales la economía puede funcionar con cierta normalidad. A estos niveles de inflación, ya casi de 3 dígitos, todo esto se empieza a complicar mucho más y la inflación es un problema también para el gobierno. Ahora, qué loco, ¿no? Porque cuando estábamos en 2-3% de inflación, Ale, sí. Decíamos, che, siempre con inflación, no puede llegar ningún cráneo, ninguna mente brillante nos ayude a salir. Claro. Bueno, evidentemente Ricardo nos dice que de alguna manera conviene tener esa inflación medida. Esto no, pero de alguna manera conviene porque termina siendo un impuesto. Sí, hace algunos años se decía esto, ¿no? Es positivo tener inflación, un poquito de inflación es bueno para la economía. Ahora, el otro tema del que se está hablando y mucho es el tema de devaluación. Dice, bueno, es insostenible, dicen algunos, justamente por no tener dólares, hay que devaluar. El gobierno dice, no vamos a devaluar de ninguna manera, aunque hay mini devaluaciones o por sectores, como bien decías, por el tema de la soja. ¿Es inevitable caer en una devaluación?
No, no es inevitable en cuanto se garantice lo que decíamos antes, que haya dólares en el Banco Central. Cuanto más dólares haya, cuanto más perspectiva de que ingresen dólares en los próximos meses, una apuesta muy fuerte, la devaluación no es inexorable. Digamos de vuelta que con 100% de inflación, 40% de pobres, una devaluación nos pone en una situación mucho más compleja. Peor todavía. Mucho más compleja de administrar. Si nos cuesta administrar esta inflación, pensemos que hace 2 meses atrás las perspectivas, antes de la crisis de junio-julio de la corrida, las perspectivas de inflación estaban en torno al 70-75%. Estamos terminando con 25 puntos más de inflación en apenas 2 meses. Tremendo, tremendo. Ese es un punto que hay que recordarlo. Y hace un año atrás, el gobierno había presentado para este año un presupuesto con 33% de inflación. 33. 33%. O sea, 70 puntos más Exacto. de lo que habían presupuestado. Por eso digo, el gobierno ha subestimado la inflación, la ha mal diagnosticado, claramente, digamos. Esta idea de que la inflación, como se dijo muchas veces, conviene, un poquito de inflación no está mal. Es un impuesto más. Es un impuesto más. Recaudación. O se genera a partir de grupos concentrados que se juntan y no. La verdad que cuando uno mira lo que pasa con todos los precios de la economía, desde el comerciante de barrio hasta la empresa multinacional, todos los precios aumentan a velocidades algo distintas, pero todos aumentan a un ritmo muy parecido. Entonces, famosa inercia inflacionaria y lo que es, difícil de detener. Exactamente, y el problema es de esta inflación es que cuando no hay anclas, cuando no hay referencias sobre las cuales empezar a pensar cómo voy a formar yo como decisor, productor, como comerciante mis precios, por las dudas siempre especulo un poquito, y entonces, para cuidarme. Exactamente, y ese es el problema que hay que cortar, hay que coordinar una política que defina esa estrategia de bajar de manera coordinada los precios. Ricardo, clarísimo como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.